Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Me da muchísimo gusto verlos a todos. Hace mucho no veía a Luisa Carballido, ya saben que esta es su casa, me encanta verlo aquí. Nuestro querido Edgar Preciado. Edgar, ¿desde dónde nos saludas el día de hoy? Ahorita mientras se conecta. Y bueno, obviamente nuestro querido ingeniero Enrique Herón. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Dani. Buenas tardes. Y Edgar, pues alguna parte de Sudamérica nos estará saludando, Desde ¿no? La Y Paz viendo o por aquí. Ecuador o Perú. Por eso ya no sé desde dónde, pero es muy Vamos interesante a que decir vamos a decir que de la CAN. Desde La Paz, Bolivia ahora. muy Buenas bien. tardes. Bienvenidos a todos también los que se están conectando en Hagamos un Trueque, ya saben, esta comunidad de compartir experiencias. Y bueno, también quiero saludar el día de hoy a nuestra querida licenciada Xochitl Martínez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Xochitl, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bienvenida a Hagamos un Trueque. Y bueno, pues el día de hoy, un tema muy interesante, mecanismos de solución de controversias en el marco del TEMEC y la OMC, casos que afectan a la industria. Para eso nos acompaña el día de hoy la licenciada Xochitl Yasmín Martínez Mezquita. Ella es asociada senior en Dorantes Advisors en la práctica de comercio internacional y propiedad intelectual. Bueno, rápidamente voy a leer la semblanza. Normalmente, antes de que empieces, te voy a pedir unos minutitos para preparar un dato peque del trueque, pero bueno, voy a aprovechar para leer tu semblanza. Yasmín es asociada senior a cargo del área de comercio exterior de Dorantes Advisors. Se especializa en comercio internacional y en propiedad intelectual. Tiene experiencia en procedimientos de solución de controversias ante la Organización Mundial de Comercio, en el análisis e interpretación de tratados de libre comercio, así como en la aplicación de legislación nacional relacionada con el comercio exterior y derecho aduanero. Ante su incorporación de Dorantes Advisors, colaboró con firmas consultoras especializadas en brindar servicios de soft landing para el desarrollo de negocios de empresas internacionales en México. Colaboró en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de la Resolución de Controversias Antidoping y Salvaguardias, en el desarrollo de proyectos relacionados con el Telecán y con el Manual de Antidoping de la Comisión Internacional de Comercio del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, con preespecialización en comercio exterior y cuenta con estudios de posgrado en la propiedad intelectual en la misma universidad. Además, ha cursado distintos diplomados en Derecho Procesal Fiscal y Derecho Empresarial en la misma universidad. Habla inglés y tiene un nivel intermedio de francés. Es profesora de materias de comercio exterior, administración de empresas de comercio exterior y régimen legal empresarial mexicano en el Instituto Universitario de Confederación de Asociación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, Karen. Así que, bueno, pues bienvenida. Xochitl, tenemos aquí una tradición que es compartir un dato peque del trueque. Si nos permites compartirlo, por favor. Muchas gracias. El dato peque del trueque del día de hoy. Aquí te voy a decir cómo saber que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales que te entregan tus clientes o proveedores no son falsas, a través del lector código QR del SAT. Mira, y es muy sencillo. Recuerda que este verificador del código QR del SAT es una herramienta que es muy útil para nosotros los contribuyentes, ya que nos ayuda a verificar la autenticidad de la información contenida en una opinión de cumplimiento, en una factura, en una constancia de situación fiscal. Esto tiene la finalidad de que tú puedas constatar que la información que nos está proporcionando nuestro cliente o proveedor es correcta. Por ejemplo, podemos detectar que la opinión de cumplimiento pudiera estar alterada, lo que es una mala práctica que tiene consecuencias para el contribuyente de buena fe. Es por ello que es sumamente importante que en cada ocasión en que te compartan una opinión de cumplimiento, verifiques el código QR para que confirmes que los datos son los mismos con los que cuenta el SAT dentro de sus sistemas electrónicos. Y mira, esto es muy simple y sencillo. Lo primero que vas a hacer va a ser descargar la app de Android o de Apple Store en donde tú descargues SAT Móvil. Una vez que lo descargues, vas a ingresar al menú. En el menú te vas a dar cuenta que hasta arriba dice verificador de códigos. Es ahí donde le vas a dar clic. Te va a pedir el programa que le des acceso a tu cámara. Ahí le vas a dar acceso. Una vez que tenga el acceso a la cámara de tu teléfono o de tu dispositivo móvil, vas a regresar al menú. Otra vez vas a darle la opción de verificador de códigos. Y una vez que tengas ese verificador, se va a abrir la pantalla de tu cámara. Vas a poner el código QR de la opinión de obligaciones fiscales que te haya entregado tu cliente o tu proveedor, la vas a escanear y de manera inmediata te va a arrojar la información en la cual puedes constatar que tú tienes la opinión de obligaciones fiscales de tu cliente y corresponde con la información con la que cuenta el SAT. De esta manera,
es que se puede llevar a cabo una buena práctica de una actividad que es muy sencilla a través de un aplicativo y herramienta del Servicio de Administración Tributaria que te permite, bueno, pues tratar de reducir una contingencia futura. Recordemos que hay certificaciones en particular que te obligan a que estés monitoreando que tus clientes y proveedores tengan esta opinión favorable de obligaciones fiscales. De esta forma muy sencilla y muy útil, en pocos pasos, puedes estar checando a través de tu personal, sea calificado o no, si las opiniones que te están entregando son favorables, si corresponden a la verdad y si no estás en un esquema de incumplimiento. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Pues agradecemos estos datos peques del trueque que el doctor Octavio de la Torre nos está compartiendo. La verdad es que sí han tenido mucho seguimiento. Hay algunos que han sido muy útiles. Si quieren volverlos a ver, lo pueden ver a través de nuestra página de telesasociados.com.mx y también a través de TLC Magazine México. Así que, bueno, hay algunos que, por ejemplo, la constancia fiscal ya ha tenido muchísimas visitas, ha sido muy útil, así que les invito a seguirnos. Y bueno, ahora sí, nuestra querida ponente Yasmín Martínez, bienvenida, bienvenida a Hagamos un Trueque, y bueno, pues ahora sí el foro es tuyo. Hola Dani, muchísimas gracias. No sé si, sí, listo, ya puedo compartir mi pantalla. Denme un segundo. Ya perfectamente. Ya, la pantalla, ¿verdad? Sí. Primero, Dani, muchísimas gracias por la invitación a Hagamos un Trueque. La verdad es que ya había estado presente en muchas de sus ponencias y todas de ellas magníficas, excelentes, entonces espero esta no sea la excepción. Y como bien mencionabas en un inicio, una parte de la experiencia que tengo en el mundo del comercio internacional está enfocada al desarrollo de los mecanismos de solución de controversias, principalmente en el marco de la Organización Mundial del Comercio, pero también en otros instrumentos como puede ser el TEMEC, ¿no? Que es de reciente entrada en vigor. Y a lo que quiero dirigir la plática del día de hoy es para que sepan, quienes nos acompañan, que la industria cuenta con distintos mecanismos para, número uno, salvaguardar sus derechos, ¿no? O sea, tenemos distintos mecanismos en tratados bilaterales, regionales, pero también en acuerdos multilaterales como es la Organización Mundial del Comercio. Pero no solo eso, no solamente es en qué medida puedo yo salvaguardar mis derechos, sino también qué obligaciones pueden derivar para la industria y para el gobierno federal y en algunos casos para los otros órdenes de gobierno, derivado de estas decisiones que hacen paneles ad hoc, ¿ok? Cualquier duda, pues quedo a sus órdenes al final de la presentación. Quería comenzar esta plática con esta oración, bueno, este extracto de una ponencia que hizo Charles Percy en la Universidad de Cambridge, en Estados Unidos. En esta ponencia, lo que platicaba Charles era precisamente como este choque entre humanistas y científicos, y lo que él decía principalmente es que existían dos disciplinas, dos culturas que no podían hablar entre sí. ¿Y por qué me gusta comenzar con esto? Porque eso es lo que nos sucede en el comercio internacional. En el comercio internacional tenemos dos ámbitos, lo que sucede en la regulación nacional y lo que está regulado a través de tratados internacionales, por un lado. Pero por el otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que mientras avanza o en el curso de los años, día con día, los aranceles llegan a cero. México tiene alrededor de 13 tratados internacionales con más de 50 países y actualmente todos los aranceles están en ceros. Entonces, ¿qué sucede? Comenzamos a tener una interacción con otro tipo de medidas que tienen un carácter técnico y científico. Este tipo de medidas son medidas sanitarias y fitosanitarias, reglamentos técnicos, reglas de origen e incluso otras medidas que aplican a bienes intangibles como son los derechos de propiedad intelectual. Hoy en día, entonces, estamos en un mundo donde la legislación nacional con la internacional van a actuar en dos mundos que tienen que estar conviviendo. Y bueno, con base en nuestra Carta Magna, el artículo 133, la Corte ya ha decidido, ya tiene diversas tesis, en donde pone a los tratados internacionales en un nivel jerárquico mayor de otras normas que tenemos como reglamentos técnicos, leyes de carácter general, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la interacción entre dos culturas y bueno,
no soy omisa en mencionar que la propia relación entre estados, este intercambio comercial, va a tener en algunas ocasiones desavenencias en lo que puede interpretarse como proteccionista o no, o lo que puede implicar un riesgo o no. Para hablarles un poco de los mecanismos de solución de controversias, creo que es importante que sepamos de dónde derivan los mecanismos de soluciones de controversias. Actualmente los podemos ver integrados en un marco enfocado al comercio internacional, pero su origen deriva de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde con base en, después de la Segunda Guerra Mundial se firma la Carta de Naciones Unidas y los estados de una manera general convienen en prohibir el uso de la fuerza, en tratar de utilizar mecanismos de solución de controversias que no impliquen, ¿no?, el uso de la fuerza y en el cual intervengan, por ejemplo, los medios oficios, las negociaciones, la mediación, la investigación, etcétera, de manera que no se ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales. Esto lo encontramos con base en un instrumento que nosotros en primera instancia pensaríamos que se enfoca a los derechos humanos. Y es interesante poner este ejemplo, en principio, porque derivado de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ustedes conocerán las conferencias de Bretton Woods que se llevaron a cabo en Estados Unidos. Derivado de estas conferencias surge el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ahora los conocemos y siguen funcionando. No obstante, había una tercera organización que se planeaba crear en esos momentos, que era la Organización Internacional del Comercio. Desde 1944, los países habían tratado de acordar mecanismos en materia comercial para evitar que existiera un conflicto en materia internacional. Y no nos vayamos muy lejos. Recordarán ustedes en 2018, en marzo de 2018, el conflicto entre Estados Unidos y China, ¿no?, que muchos ya comenzaban a llamar la Tercera Guerra Mundial, en donde Estados Unidos unilateralmente comenzó a imponer barreras arancelarias a China y nos vimos perjudicados otros países como México y Canadá. Pero bueno, deriva justamente de eso, del interés de los estados de evitar que a través de algún conflicto comercial se pudiera iniciar algún otro conflicto internacional, ¿no?, donde más de dos países estuvieran involucrados y que, bueno, se llegara al uso de la fuerza. Con base en los mecanismos que se negocian o que se negociaron con base en la Carta de Naciones Unidas, vamos a encontrar que tenemos los medios diplomáticos, que es la primera etapa para que un Estado comience a solucionar un conflicto. La característica de estos medios diplomáticos es que existe un tercero que de alguna manera interviene, pero que no va a conocer el fondo de la controversia, no va a intervenir en el fondo de la controversia, no va a decidir, no va a dar una opinión. Son las negociaciones, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Cuando existe algún conflicto, por ejemplo, en materia fitosanitaria, va a haber un intercambio de comunicaciones entre las entidades de cada uno de los gobiernos, por ejemplo, el servicio fitosanitario de algún otro estado con Senacica en México, ¿no? Entonces, para tratar de que a través de los buenos oficios, de la negociación, se evite llegar ya a un mecanismo, a un medio jurídico, o cuasi jurídico, como algunos los llaman, de solución de controversias, que ya es el arbitraje, el arreglo judicial y la solución vinculante a través de mecanismos ya establecidos, como es el órgano de solución de diferencias de la OMC. Este marco, este antecedente previo que les acabo de dar, está enmarcado en la Organización de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué sucede en el derecho comercial internacional? En el derecho comercial internacional tenemos tres niveles para la solución de controversias. El primero de ellos, y creo que es en el que nos vamos a enfocar un poquito más el día de hoy por ser de mayor conocimiento para la audiencia, son los mecanismos de solución de controversias en el marco del TEMEC. Vamos a encontrar que existen diversos tipos de solución de controversias y que van a involucrar distintos niveles. El primero de ellos, y el más conocido, es el Estado-Estado, que puede ser tanto para revisar remedios comerciales como para revisar alguna otra violación de capítulos específicos que han sido negociados en el marco de este tratado internacional, que es el capítulo 31, antes conocido como capítulo 20 en el marco del Telecán. El segundo tipo es el Estado inversionista. Como vamos a ver más adelante, la característica de este tipo
controversias que se van a solucionar en el marco del TEMEC es que se necesita caer específicamente en la figura de inversionista, ¿ok? Es bajo el capítulo 14 y se deben de cumplir determinados preceptos. Y el tercero de ellos, que es uno de los capítulos más innovadores y que se negociaron prácticamente de último minuto, es el mecanismo de respuesta rápida en materia laboral. Este mecanismo no se necesita acreditar, por ejemplo, que es un inversionista, la otra parte, sino que es una empresa la que se está viendo afectada directamente. Son los 3 niveles que podemos determinar dentro de un capítulo bilateral, o en este caso regional, como es el TEMEC, y que se van a replicar en distintos tratados de libre comercio. El segundo nivel es cuando se trata de un arbitraje, cuando las partes en un acuerdo, pudiera ser el Estado a través de una licitación, de una concesión, etcétera, pactan directamente que cualquier solución de controversias se va a dirimir ante instancias, ante órganos administradores, como puede ser la Cámara Internacional de Arbitraje o la Cámara Internacional de Arbitraje de Hong Kong, ¿no? Existen diversas cámaras a nivel nacional e internacional a través de las cuales se pueden dirimir estas controversias. Y finalmente encontramos la que también, bueno, por algunos doctrinarios puede ser denominada la joya de la corona, que es el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, que vamos a entrar un poquito más a detalle, pero consta de 2 instancias. Primero serían 3 instancias: consultas, el establecimiento de un grupo especial, y en el caso de que las partes decidan someter una controversia, la decisión de un grupo especial a la revisión, entonces se inicia una revisión ante el órgano de apelación, que es la denominada joya de la corona. La diferencia que podemos encontrar o la ventaja de estos mecanismos de solución de diferencias es que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que efectivamente estos mecanismos tienen la capacidad de hacer ejecutables los laudos. Los estados han reconocido la veracidad, la efectividad de tener el reconocimiento de los laudos, y esto ha hecho que se vuelvan mecanismos que realmente son efectivos y funcionan en el marco internacional. Les puse el ejemplo de la Organización de las Naciones Unidas. En el ejemplo de la Organización de las Naciones Unidas existen foros como la Corte Internacional de Justicia, que si bien sirve para dirimir determinadas controversias, al día de hoy no han demostrado la fuerza o la efectividad que sí tienen los mecanismos en materia de derecho comercial internacional. Pasemos entonces a analizar cuáles son los mecanismos que existen a nivel regional y a nivel bilateral mediante la firma de los tratados de libre comercio, y voy a comenzar con este orden porque al final de la presentación les voy a poner algunos de los ejemplos, y en su mayoría son en el marco de la Organización Mundial del Comercio, pero cabe precisar que los tratados de libre comercio derivan precisamente del artículo 24 del GATT, de 1994, ¿no? Donde se permite a los estados que, además de pertenecer a una esfera multilateral, como es la Organización Mundial del Comercio, pueden establecer concesiones recíprocas con algún otro estado o un conjunto específico de estados, y que no necesariamente se extiendan al principio de nación más favorecida. ¿Qué es el principio de nación más favorecida? Que yo, si le concedo un beneficio a un país como China, por ejemplo, con el cual no tengo un tratado de libre comercio, se lo debo conceder a otro país en la misma situación, supongamos Sudáfrica, ¿no? Esta excepción entonces está cubierta en México el día de hoy por 13 tratados de libre comercio, que incluyen, entre el principal de ellos fue el Telecán, que fue firmado y ratificado en 1994 y que hoy en día conocemos como TEMEC. ¿Cuál es el contexto económico? Y este contexto económico creo que es importante para entender por qué se crearon mecanismos como el mecanismo de respuesta rápida en materia laboral. Número 1, pues el TEMEC, como todos ustedes saben, sustituye al Telecán después de 26 años. Pero ¿por qué se modifica o por qué las partes deciden renovar este tratado comercial? Derivado de la presidencia, ¿no? Una política internacional del presidente Trump, en donde él decía que el Telecán era el peor acuerdo comercial aprobado por Estados Unidos. Derivado de estos comentarios, se comienza una renegociación del Tratado de Libre Comercio con la intención de volver a hacer fuerte a América y de
volver a regresar la industria que pertenecía originalmente a Estados Unidos a dicho territorio. Con base en eso, se hicieron algunas modificaciones en el tratado, tanto en materia de solución de controversias, reglas de origen, por ejemplo, y se agregaron otros capítulos en materia laboral, en materia de medio ambiente, etc. La importancia de este tratado es simplemente que, bueno, en la región, contando Estados Unidos, México y Canadá, se reúne aproximadamente el 7% de la población mundial, que es muchísimo. Tan solo en la Organización Mundial del Comercio hay 164 estados parte. Entonces, si hacemos las matemáticas, 7% de la población en realidad es una gran parte. Y número 2, el Producto Interno Bruto a nivel global es del 30%. Es decir, el comercio que se realiza entre esta región es muy importante. Como segundo elemento, en la parte del contexto, bueno, la entrada en vigor de este tratado fue en julio del 2020 y vamos a encontrar, y por eso lo marco en color rojo, que tenemos el protocolo modificatorio a lo que originalmente se había publicado como el TEMEC. En este protocolo modificatorio vamos a encontrar también, como su nombre lo indica, diversas modificaciones a disposiciones, pero además se va a establecer el denominado mecanismo de respuesta rápida en materia laboral, que es una de las innovaciones que tiene este tratado y que, enfocándonos a la materia de este trueque, ¿no? Afecta directamente a nivel empresarial, ¿no? Tanto a las concesiones en materia aduanera que tienen las empresas, como a la necesidad de cumplir con obligaciones laborales, obviamente estas enfocadas en materia sindical y, bueno, de negociación de los derechos laborales. ¿Qué sucede? Y les mencionaba anteriormente que existen diversos capítulos en los que se establecen los mecanismos de solución de controversias. Vamos a encontrar en primer lugar, y este es el más conocido, viene desde antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio Telecan entre Estados Unidos, México y Canadá. Este era ya un sistema, ¿no?, que se aplicaba con el Tratado de Estados Unidos y Canadá. Lo que se hace cuando se negocia el Telecan es traer los beneficios de este mecanismo y se aplica, o Canadá es uno de los países que insisten que se siga aplicando este mecanismo para evitar que Estados Unidos unilateralmente aplicara cuotas compensatorias altísimas. Que, si ustedes recordarán, sucedió lo mismo con México, por ejemplo, cuando China ingresó a la Organización Mundial del Comercio en el año 2000, tuvo que revisar miles de fracciones arancelarias a las cuales, simplemente por ser un estado que no era parte de la OMC, había cuotas compensatorias de 300%, muchísimo más altas, ¿no? Entonces, bajo el Tratado de Estados Unidos y Canadá, se prevé este mecanismo bilateral de revisión de estas cuotas compensatorias, y lo que hacemos en el Telecan es atraerlo, y bueno, obviamente, derivado de la funcionalidad del mismo, se vuelve a atraer al ahora TEMEC. Este mecanismo deriva del Acuerdo de Marrakech. Como les comentaba anteriormente, pues el Acuerdo de Marrakech, que es con el que se crea en 1994 la Organización Mundial del Comercio, establece el piso mínimo de derechos y obligaciones de los estados en materia comercial. Entonces, de aquí deriva este mecanismo y que también es copiado, como les mencionaba anteriormente, del TLC de Estados Unidos y Canadá. Es un sistema sui generis en materia de revisión de cuotas compensatorias. Su característica, y es en realidad la característica de los arbitrajes, cuando se conforma un arbitraje, es que se designan específicamente los árbitros de una lista que está previamente asignada. Se hace solicitudes de particulares para revisar alguna decisión de una autoridad administradora. En México, la autoridad administradora de este tipo de revisiones es la Secretaría de Economía, específicamente la UPSI, que es la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, y por cada uno de los estados parte vamos a tener distintas entidades, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el International Trade Commission, y en el caso de Canadá es Canadian International Trade Tribunal. Es un panel binacional que se va a establecer y que va a decidir en un máximo de 315 días si la resolución estuvo tomada conforme el derecho, conforme a la legislación nacional o no, y la característica es que la resolución no puede ser impugnable. Como un segundo ejemplo, y este afecta, ¿no?, ya en otro ámbito a los inversionistas extranjeros de distintas partes,
vamos a encontrar el capítulo, hoy es el capítulo 14 en el TEMEC, antes era el capítulo 11 en Telecán. La característica de este capítulo y la importancia es que en caso de que se gane una diferencia frente al Estado, en este caso México, pero puede ser Estados Unidos y Canadá, el panel puede determinar el pago de daños y perjuicios dependiendo de cuál fue la queja o la afectación al inversionista. La característica es que no cualquier persona puede solicitar la creación de un panel bajo este capítulo, sino que va a aplicar únicamente a los inversionistas como personas físicas o como persona moral o a las inversiones cubiertas. Lo vamos a ver en la siguiente lámina, y estas inversiones pueden ser la empresa como tal, pueden ser derechos de propiedad intelectual, pueden ser licitaciones, autorizaciones, permisos, derechos, es decir, de alguna manera, algún tipo de inversión que ligue a la parte extranjera con nuestro territorio nacional. Pero además de eso, que a través de algún acto el Estado haya dañado, haya afectado alguna de estas inversiones de los extranjeros, ¿no? Para iniciar un caso, y esto sucede prácticamente en todos los tipos de solución de diferencias que existen, se va a tratar de solucionar el problema a través de consultas y negociaciones. Si no se soluciona a través de las consultas, entonces sí se inicia o se someten las partes a un arbitraje. Una característica adicional de los arbitrajes es precisamente que debe existir consentimiento entre las partes para que éste pueda iniciarse. Dentro de esto, como ya mencioné, una de las principales características del mecanismo bajo el capítulo 14 es que se pueden solicitar el pago de daños y perjuicios. Si por alguna decisión del Estado, cancelación de licitaciones, cancelación de autorizaciones, expropiaciones directas o indirectas de alguna inversión que yo tenga en territorio nacional, yo voy a poder pedir la reparación del daño, pero además el pago de todas las costas y actualizaciones que se hayan derivado de dicha cancelación. Como en una demanda, pues tengo que hacer constar el nombre, la dirección del demandante, etcétera. Tengo que demostrar, número uno, indicar cuál es la reclamación y bajo qué artículo específico del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero también demostrar las cuestiones de hecho y derecho para cada una de las reclamaciones. Se van a designar los árbitros específicos y, como ya les había mencionado, que conste el consentimiento de ambas partes. ¿Qué tipo de derechos se puede reclamar bajo el capítulo 14 de inversión? El principal de ellos, y no solamente es en materia de inversión, sino en distintas áreas y a distintos niveles, es la no discriminación, también conocido como trato nacional. El principio de no discriminación es atraído por el capítulo 14 y lo que señala, o a grandes rasgos, es que no se pueden otorgar mayores derechos a un nacional, por el hecho de ser nacional mexicano en este caso, que a un extranjero. No puedo, por ejemplo, no conceder una licitación a un extranjero sobre pretexto de que no tiene, por ejemplo, un domicilio fiscal en México, cuando sí lo estoy otorgando a nacionales. Entonces, este es el principio, uno de los principales principios a nivel internacional y que se van a replicar en diversos tratados de libre comercio y en distintos acuerdos abarcados de la Organización Mundial del Comercio. El siguiente es el trato de nación más favorecida. Si yo, México, llegara a otorgar un mejor trato a los inversionistas chinos que a los inversionistas canadienses y americanos, entonces podría reclamar bajo este capítulo. Y finalmente, por la expropiación, que puede ser directa o indirecta, que se pueda tener de una inversión, y el derecho de compensación, ¿no? Que ese derecho de compensación bien podría existir, se lo pudiera haber dado una compensación, pero por ejemplo, no cumple con los principios mínimos, ¿no? Finalmente, como ya les había mencionado, la diferencia, hablábamos en el caso del capítulo o la revisión de una cuota compensatoria, lo que sucede ahí es que se revisa la cuota compensatoria, se retira la cuota compensatoria y listo, no hay un beneficio directo a las empresas. El beneficio indirecto es que, bueno, al final del día se les va a retirar esa cuota compensatoria. Aquí, en los casos inversionista-Estado, sí va a existir
un pago directamente del Estado al inversionista que reclama de los daños y perjuicios. Y vamos a ver que esta también es una diferencia de las controversias Estado-Estado, ¿no? Respecto de la ejecución de los laudos, es internacionalmente ya reconocido, ya sea a través de los arbitrajes que les mencionaba, por ejemplo, en el marco de ICC, que son de observancia obligatoria. Es decir, un Estado no puede alegar derecho nacional para no ejecutar un arbitraje, y en caso de que no se ejecute el arbitraje, bueno, se puede establecer otro panel para que se revise por qué se está o por qué no se está cumpliendo el laudo y obligar al Estado específico a que lo cumpla. Ahora bien, los tratados internacionales y en realidad en materia comercial internacional, toda vez que existen beneficios entre los países, ¿no? Concesiones arancelarias, beneficios en materia sanitaria, fitosanitaria, regionalización, etcétera, el interés de cumplir con los laudos y de no tener una mancha a nivel internacional es muy importante. Entonces, lo vamos a ver, por ejemplo, en el marco del sistema de solución de controversias de la OMC, alrededor del 90% de los laudos han tenido un cumplimiento rápido y efectivo, ¿no? De no ser así, pues la Organización Mundial del Comercio no sería la entidad que hoy es, no habría crecido como ha crecido. Y bueno, hoy en día quienes tienen o conocen un poco más el tema de la Organización Mundial del Comercio sabrán que es de las pocas entidades, organismos internacionales que ha logrado que países como Estados Unidos, incluso la Unión Europea, efectivamente cumplan con los laudos, aun y cuando estos pudieran ser contrarios a los actos, ¿no? México propiamente ha ganado laudos contra Estados Unidos y México, como lo vamos a ver más adelante, ha perdido también en muchas decisiones o demandas a nivel internacional. Hay un mecanismo, y es el que les mencionaba al inicio de la conversación, que resulta interesante porque no estaba o es no es copiado de ningún otro mecanismo a nivel internacional o multilateral. Y este es en el marco del capítulo 23, que está enfocado a los temas laborales. Es un enfoque simplificado de mecanismos de solución de controversias. ¿Por qué? Por la solución rápida que se pueda dar a una controversia, porque se va a establecer un panel ad hoc, aunque es ad hoc, es decir, que se va a establecer al momento, si existe una lista de árbitros que van a poder decidir en caso de que se conforme el panel. Recuerden que una característica de los mecanismos de solución de controversias es que primero vamos a tratar de llegar a una solución antes de que se establezca el panel específico. Y otra de las características, como les mencionaba, es que este mecanismo sí afecta directamente a una instalación específica. Existen distintos niveles, ámbitos de aplicación, pero creo que la innovación es precisamente esa. El Estado que haya aceptado una queja y que inicie y active el mecanismo de respuesta rápida, va a poder afectar específicamente a una instalación que tenga una relación comercial con alguno de los estados parte del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo se inician estos mecanismos? Va a iniciarse a través de quejas de buena fe. Alguna persona física o moral o el propio gobierno de oficio va a poder revisar o si considera que existe una afectación a los derechos laborales en una instalación específica, ¿no? en una fábrica específica, va a poder analizar ese caso en particular y si determina que efectivamente existe una denegación de derechos, entonces podrá hablar, o en el caso de México, podrá tocar la puerta de México para que México en su caso revise si esta queja puede proceder o no. En el caso de que las partes no se pongan de acuerdo, que efectivamente exista una denegación de derechos, entonces se podrá iniciar un mecanismo, un panel que va a decidir finalmente si existe esta denegación de derechos y si se le va a aplicar una sanción a la empresa o no. La característica es que si bien es en materia laboral, el tipo de derechos que va a estar revisando este mecanismo es la no asociación y la negociación, ¿no? Que se atente en contra de la negociación colectiva de los trabajadores. Podría ampliarse a otros derechos laborales, pero es
una de las últimas cláusulas que fueron de hecho negociadas en el marco del TEMEC, si derivado de una revisión Estado-Estado, el panel bajo el capítulo 31 determina que existe una violación, por ejemplo, por el trabajo forzoso de menores, por ejemplo, por la discriminación que exista hacia las mujeres o a un determinado sector, pero esta es la excepción y primero tendríamos que haber pasado por un mecanismo Estado-Estado. Les comentaba que la afectación es directa a la empresa y es un mecanismo ad hoc muy rápido. El tiempo más o menos establecido para que se emita una resolución son 120 días después de iniciar el proceso, es decir, después de que un país decide iniciar una queja, entonces se puede iniciar el proceso. Actualmente existen diversas industrias que están directamente señaladas para que funcione este mecanismo y son los sectores aeroespacial, auto y autopartes, productos cosméticos, mercancías industriales, aluminio, vidrio, cerámica, plástico, pero el tratado permite que las partes posteriormente abran negociaciones y lo amplíen a otros sectores. Las características es que son plazos muy breves, ¿no? Para que se conforme el panel y en vista del tiempo va a pasar rapidísimo por estas presentaciones, pero prácticamente lo que sucede es que una parte, ya sea Estados Unidos o Canadá, revisa la queja, si verifica que efectivamente existe información suficiente y puede proceder, entonces toca la puerta de México para que realice una investigación interna. México, a su vez, la Secretaría de Economía con la Secretaría del Trabajo pueden responderle si efectivamente existe o no una denegación de derechos. Si después de realizar esta investigación y platicando, justo como les mencionaba, esta parte diplomática de negociaciones, determinan que efectivamente la queja no procede, ahí termina el procedimiento. Y si no, la otra parte puede iniciar un panel. Una vez que se determina que se inicia el panel, se conforma el panel, se decide cuándo se va a revisar in situ el establecimiento específico y entonces de ahí partirá o no la solución específica, ¿no? Si existe una denegación de derechos, entonces ya habíamos hablado que, por ejemplo, se pueden, a esa instalación específica se le van a negar derechos comerciales, ¿no? Como por ejemplo la cancelación de las cuentas aduaneras. ¿Qué sucede en el capítulo 31? Y ya un poquito para que avancemos a la Organización Mundial del Comercio. La característica del capítulo 31, antes capítulo 20 del TEMEC, es que es una controversia Estado-Estado. Aquí las partes van a buscar la interpretación de disposiciones específicas y que entonces el panel decida si existe o no una violación al tratado. Esto es cuando a nivel general se han implementado medidas que pueden estar violando alguna de las disposiciones, llámese en propiedad intelectual, por ejemplo, en comercio de bienes y servicios, medidas sanitarias o fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, etcétera. Y el aparte ha demostrado que existe un beneficio que razonablemente fue anulado o menoscabado, ¿no? O sea, el Estado tiene que demostrar que hay una afectación al comercio internacional, ¿no? Y que ésta sea de manera arbitraria e injustificada. En el caso de que no haya un cumplimiento de la sentencia, y esta es otra de las características que dan fuerza a los mecanismos en materia comercial, es que puede haber represalias. Bajo el capítulo 31, en caso de que México, Estados Unidos o Canadá no cumplieran con alguna decisión, entonces se pudieran aplicar represalias que estarían entonces afectando a un sector específico, ¿no? Por ejemplo, si existe una, bajo el Telecán había una demanda en materia de transportes, ¿no? Las represalias van a ser en algún otro sector que afecte a la contraparte. En el marco específico del TEMEC, hoy en día se han iniciado ya controversias en materias de reglas de origen. Actualmente están ya terminando la parte de la negociación de las consultas y es el único que ha sido activado. En el marco del mecanismo del Telecán se habló, por ejemplo, en materia de refrescos, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, había en materia de transportes también, en materia de azúcar. No obstante, en el marco del Telecán existía un conflicto en donde si una de las partes bloqueaba la selección de árbitros, entonces no se podía integrar el panel. Eso ya quedó rebasado y hoy en día ya se cuenta con listas específicas de árbitros para cada uno de los casos.
Pasemos al último mecanismo, que es ante la Organización Mundial del Comercio, el cual, bueno, como les decía, es la joya de la corona. Desde 1995, el 1 de enero de 1995, que se conforma la Organización Mundial del Comercio, se han sometido más de 670 diferencias. Como les comentaba, de estas diferencias existe un nivel de aplicación del derecho y de solución de las controversias. El primero de ellos es consultas. Si las partes logran solucionar el conflicto en las consultas, entonces llegan a un acuerdo mutuo y ahí termina la controversia. El siguiente paso son los grupos especiales. Desde 1995, de todos estos casos, 670 casos, 365 diferencias han llegado a la conformación de un grupo especial. En la mayoría de los casos se conforman por paneles de 3 árbitros. Las características, al igual que en el resto de los paneles de solución de controversias, es que son expertos en la materia, ¿no? Las partes pueden elegir de una lista previamente elegida a árbitros que sean expertos en la materia y que tengan un renombre internacional. Bajo la Organización Mundial del Comercio, que se establece con el Acuerdo de Marrakech, vamos a encontrar que existen diversos anexos. Estos diversos anexos van a conformar el mundo del comercio internacional, ¿no? Va a aplicar desde materia de propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, facilitación al comercio, comercio de bienes y servicios. Todo lo que impacte el comercio internacional va a estar cubierto por alguno de los acuerdos. En la mayoría de los casos, como vemos aquí al día de hoy, al 2021 que llega la estadística, 488 casos han revisado algún tema relacionado con el GATT. Cabe precisar que cuando un Estado demanda o inicia una demanda en el marco de la OMC, no se debe restringir a un solo Estado, sino que una misma demanda puede aplicar distintos acuerdos abarcados. ¿Cuáles son las características? Bueno, como les decía, este es uno de los mecanismos que tienen una mayor facilidad para que efectivamente se puedan cumplir o ejecutar los laudos, ¿no? Actualmente, cerca del 90% de los casos que se han llevado a la Organización Mundial del Comercio han tenido una solución efectiva de la controversia. En aquellos casos en los estados no puedan cumplir o no puedan dar cumplimiento a una resolución de un panel o de un grupo especial, entonces va a existir un plazo prudencial para que los estados puedan determinar cómo y cuándo van a cumplir, ¿no? Si se trata de volver a realizar un análisis de riesgo, a implementar una medida que tenga que pasar por un proceso legislativo, etcétera, entonces tiene que dar aviso al órgano de solución de diferencias y aprobar que sea el mecanismo más rápido y sobre todo adecuado para dar cumplimiento a un informe del grupo especial. ¿Qué sucede? México ha participado en 25 casos como reclamante, ha demandado a países, bueno, en este caso les pongo principalmente Estados Unidos, para que veamos que no es un mecanismo que se aplica entre países en desarrollo o que solamente aplica en los países desarrollados, y que efectivamente es un mecanismo que ha ayudado a solucionar diversas controversias. En el caso de México, por ejemplo, hemos tenido el caso de atún, que tuvo diversas instancias, pero lo ganó México en un inicio, que es el etiquetado, que nosotros podemos ver en las latas de Dolphin Safe, ¿no? Estados Unidos restringía en ese caso la importación de atún mexicano sobre pretexto de que durante la pesca del atún morían delfines. México, después de un largo tiempo de la controversia, logró demostrar que sí se aplicaban mecanismos en México para garantizar la vida de estos mamíferos, ¿no? Entonces, pero esto fue después de un caso de solución de controversias, y muchos de estos casos tienen como antecedente una medida proteccionista, ¿no? En este caso, Estados Unidos tiene una gran industria atunera, entonces precisamente estaba protegiendo a la industria atunera de una competencia como la de México. Lámina debería ir atrás, que son los ejemplos que están relacionados con el comercio de bienes y servicios, tanto en TEMEC como el TELECAN, y veíamos en capítulo 20 el comercio transfronterizo de servicios que tiene que ver con transportes, escobas de mijo, y actualmente en el TEMEC, reglas de origen del sector automotriz. ¿Cómo funciona el organismo de solución de diferencias en el marco de la OMC?
existe un órgano donde se toman las decisiones por consenso negativo. ¿Qué quiere decir eso? Todas las decisiones de grupos especiales o del órgano de apelación se van a adoptar sí, aunque uno esté en contra. Antes, bajo las reglas del GATT de 1947, que era este acuerdo interino, con que un Estado parte estuviera en contra de una decisión, no se adoptaba. Se cambió esa regla y ahora todos tendrían que estar en contra de una decisión para que no se adopte, lo cual es prácticamente imposible. La primera etapa es la de consultas. Si no se llega a una solución del conflicto durante las consultas, se revisa en un grupo especial y finalmente ante el órgano de apelación. El plazo aproximado es de 1 año para la solución de las controversias que abarca estos temas, ¿no? Las consultas y la mediación, el establecimiento de un grupo especial. Y durante el establecimiento del grupo especial se hace un intercambio de escritos. Si existe, por ejemplo, si es un caso en el que se revisan medidas sanitarias o fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, etcétera, y se tiene que conformar con expertos, entonces los asuntos pueden extenderse un poco más. La joya de la corona, que es el órgano de apelación, y este es un dato interesante porque hoy en día Estados Unidos ha bloqueado la elección de jueces para que se conforme el órgano de apelación. No obstante, es esta instancia la que ha hecho más fuerte a la Organización Mundial del Comercio y porque ha permitido una interpretación más estricta de las reglas de comercio internacional, que al final del día, si nosotros revisamos los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, revisamos los tratados de libre comercio, son una base en la que se puede establecer la interpretación en realidad para muchísimas reglas de carácter nacional e internacional. Entonces, normalmente está conformado por 7 integrantes. Hoy en día, y por eso paso rapidísimo, hay un denominado bypass, está bloqueado el órgano de solución, el órgano de apelaciones, pero eso no quiere decir que se sigan creando grupos especiales y se lleguen a decisiones. Ahora bien, ¿cuáles son ejemplos que han repercutido a nivel nacional, pero también a nivel internacional? Tenemos uno que me gusta muchísimo, que es el caso donde México fue demandado, México medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas, y fue porque México implementó un impuesto IEPS en ese momento era el jarabe de maíz de alta fructosa con el que se elaboraba el refresco. Daba la casualidad que justamente el jarabe de maíz se importaba para producir refresco y este sustituía al azúcar. México en ese momento implementó la medida porque Estados Unidos había bloqueado el cupo de azúcar que se exportaba a Estados Unidos y entonces bajo ese pretexto México dijo, bueno, pues tengo que hacer que mi industria del azúcar de alguna manera utilice dicho producto y entonces implementa un IEPS del 20% a el jarabe de maíz, pero únicamente afectaba a la importación de dicho producto. México es sancionado y les decía que es interesante porque este es un caso que se replica no solo Estado a Estado, donde entonces a través de la Organización Mundial del Comercio se bloquea la medida, se elimina la medida, sino que también hubo demandas a nivel inversionista-Estado. Entonces hubo empresas que se vieron beneficiadas porque efectivamente existía una violación al principio de no discriminación y obviamente también mediante las Cortes Nacionales hay casos que se dirimieron ante la Suprema Corte de Justicia donde también se condenó al Estado. Existe esta otra medida y bueno, en este caso la afectación, el beneficio, digamos, a las empresas extranjeras fue que se eliminó la medida. Existe otro caso, y este también resulta relevante porque fue el último que decidió el órgano de apelación, que afecta directamente al etiquetado. ¿Y por qué es relevante? Muchos de ustedes conocerán la NOM 051, ¿no? Que afecta al etiquetado, específicamente el numeral 415, en donde se prohíbe el uso de todas estas imágenes sobre pretexto de que incentivan el consumo de los productos altos en grasas, altos en azúcares para la población infantil, ¿no? Y que hoy en día tenemos el primer lugar en obesidad infantil y cuarto o quinto en obesidad de adultos. ¿Por qué es relevante este caso? Porque interpreta el alcance de los derechos de propiedad intelectual. Y aquí afecta a las empresas porque lo que dice principalmente el caso es que un Estado puede aplicar una medida siempre y cuando exista, que es restrictiva en el ámbito marcario, siempre y cuando exista un principio
esté tratando de proteger un principio y que este sea, por ejemplo, enfocado a la salud, que es el caso de los cigarros, ¿no? En el caso de Australia, prácticamente las marcas se vieron opacadas por estas imágenes que vemos, ¿no? Que en México todavía son un poco más pequeñas, pero lo que ellos alegaban es que entonces se estaban viendo afectados porque no iban a estar utilizando la marca y eso a la larga iba a devenir en que, por ejemplo, procedimientos de cancelación, que es lo mismo que está sucediendo en México. Y finalmente, un caso que afecta directamente a México, y voy a hablar rapidísimo de él, que es Costa Rica, medidas relativas a la importación de aguacates, que es un caso que México acaba de ganar en materia fitosanitaria. Es interesante porque de este caso sí derivan obligaciones directamente, no solamente hacia la industria, sino también a las entidades de gobierno, ¿no? En este caso específicamente a las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, como pudiera ser SENACICA, el Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica. Y lo que te dice principalmente este caso es que, y no sé si en el foro, por ejemplo, hay industria agroalimentaria, que un Estado no puede restringir unilateralmente la importación de un producto si no ha realizado un análisis de riesgo, que esto todos lo sabemos, pero este análisis de riesgo tiene que tener condiciones específicas. Número uno, tiene que tener un análisis muy cauteloso de cada uno de las, por ejemplo, si existen incertidumbres, desvíos de uso, de cada una de las determinaciones por las cuales un Estado decidió que había un nivel alto de riesgo, debe haber un criterio detrás por parte del analista de riesgo que justifique esa determinación. Es decir, en este caso, Costa Rica había aplicado unilateralmente, arbitrariamente, un alto riesgo por la entrada del aguacate mexicano. Se analizaron, entre otros artículos, el 5.1, que es cómo se puede realizar un análisis de riesgo. Se determinó, por ejemplo, en cuanto al desvío de uso, en cuanto a las incertidumbres, que se tiene que establecer específicamente con base en encuestas, con base en análisis específicos, si existe el desvío de uso y si el riesgo está directamente relacionado con este. En el caso de que haya diseños de manuales, estos deben de permitir que el analista de riesgo aplique criterios específicos y en cuanto a los sistemas de vigilancia, estos deben de estar implementados. Este también es un ejemplo de una rápida implementación y ejecución de los casos, aunque el caso se hizo público el 13 de abril, para el 31 de mayo, Costa Rica ya había eliminado las medidas. ¿Y cuál es una de las características de los casos o de los mecanismos Estado-Estado? Es precisamente este interés sistémico, ¿no? En este caso en particular, pues si bien Costa Rica no es un destino, digamos, bien analizando los números, no es un destino de interés amplio para la industria aguacatera mexicana, sí se permitía que, por ejemplo, medidas como esta permitían la restricción o la entrada del aguacate mexicano, esto se podía replicar en otros países. Ese es el interés sistémico que siguen, por ejemplo, estos mecanismos de solución de diferencias. Y creo que casi logré terminar a tiempo. Les agradezco muchísimo por haberse quedado durante esta hora y bueno, quedo atenta a cualquier comentario, duda, etcétera. Excelente, pues en verdad, Yasmín, muchísimas gracias por el trueque del día de hoy y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México Llegamos a un Trueque, te queremos otorgar este presente reconocimiento virtual que a veces me deja, en el que dice para la licenciada Yasmín Martínez Mezquita por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Mecanismo de Solución de Controversias en el marco del TEMEC y la OMC, casos que afectan a la industria el día 1 de junio del 2022. Muchísimas gracias, lo firma el doctor de la Torre y su servidora. Excelente presentación, muy buenos comentarios. Y para los que preguntan de que si se va a compartir la presentación, normalmente se comparte la presentación terminando el trueque, se puede mandar, y obviamente con la autorización de la ponente. Y bueno, si no, recuerden que también a través de nuestra página de TLC Magazine México pueden volverla a ver, si se atoraron en algo, si quieren repetir algo, lo pueden volver a ver. Y pues la idea es que siempre nos estemos preparando. Así que muchísimas gracias, Yasmín. Gracias a ustedes. Y sí, claro que podemos compartir la presentación.